Bienvenidos a un nuevo especial de la COVID-19. La pandemia genera mucho sufrimiento en todo el mundo. Ese es nuestro tema de hoy. El virus se traduce en la enfermedad o incluso la muerte de millones de personas, pero muchas más se ven afectadas por el impacto económico y político de esta crisis. España se ha visto particularmente afectada. La paralización de la economía dejó empresas quebradas y un masivo desempleo, familias desesperadas que muchas veces no saben qué hacer. Si a Manuel Ramírez le hubieran dicho hace 2 meses que estaría en esta situación, no lo hubiese creído. A mediados de marzo, el padre de 3 hijos todavía trabajaba como maestro sustituto. Pero en poco tiempo todo cambió. Perdió su empleo y poco después su esposa el suyo. La familia gastó todos sus ahorros y ahora depende de la comida que les regala la Cruz Roja. Sin estas donaciones, Manuel y su familia no podrían sobrevivir. Yo el sentimiento que tuve, yo lo vivía todos los días en la calle. Yo vivía miedo, vivía impotencia, vivía rabia, vivía vulnerabilidad, vivía todos esos sentimientos. Entonces lo que pasó, que todos esos sentimientos que yo vivía e intentaba luchar contra ellos, llegó un momento que yo lo sentí. En el pueblo de Estepona, en el sur de España, hay alrededor de 980 familias que dependen de la distribución gratuita de alimentos. En todo el país hay ya cientos de miles de personas en la misma situación. Pero no se ven colas, pues esta organización de beneficencia tiene un sistema de citas telefónicas, nos explica la trabajadora social Pilar Vázquez. Así se pretende reducir el riesgo de infecciones y evitar a quienes dependen de esta ayuda ser vistos allí. Esto le está pasando a cualquier familia de clase media y la gran mayoría están casi cerca de 2 meses sin cobrar absolutamente nada. Entonces, las personas están viviendo, tienen que pagar hipoteca, tienen que pagar sus alquileres y tienen que pagar las facturas que se pagan mensuales de las básicas. Al menos Manuel Ramírez no tiene que preocuparse por pagar alquiler. Él y su familia están viviendo en el departamento de sus suegros, pero se han gastado todo lo que tenían ahorrado, unos 800 euros. Al comienzo de la crisis, Manuel y su esposa Inma se sumaron a un llamado comunitario para ayudar a los más necesitados. Compraron unas 2.000 mascarillas faciales y guantes para donarlos. Ahora, aún tienen cientos de ellos que nunca pudieron regalar. Manuel cree que cometió un error, pero en ese momento pensó que podría contar con apoyos de emergencia del gobierno. Él y su esposa tienen derecho a unos pocos meses de ayuda del fondo de emergencia, aunque no han recibido un solo centavo. Te arruina la economía familiar. Es que si no es por Cruz Roja y Cáritas, España ya se hubiera muerto de hambre. Y es así de duro decirlo, pero es así. Si no es por Cruz Roja y Cáritas y las asociaciones y la buena voluntad de la gente de ayudarnos entre nosotros, España ya se habría muerto de hambre. Inma y Manuel han llamado más de 350 veces a la Oficina de Bienestar Social. Cada vez están más desesperados. A veces las líneas están ocupadas o solo contesta una grabadora. Cuando finalmente logran hablar con algún trabajador, este les explica que el retraso en el pago se debe a la excesiva carga de trabajo en la oficina. Noticias te da respuesta o que me contesten a través de correo electrónico o de teléfono. Eso queda con ellos. Que decía un plazo de 1 semana no tengo noticias, pues que volveremos. Seguimos estancados en la misma fase. Los Ramírez se sienten afortunados de al menos poder servirles una comida caliente a sus hijos todos los días, gracias a las donaciones de la Cruz Roja. Los niños han aceptado que por ahora no pueden tener un juguete nuevo o siquiera un postre. Lo único que la pareja espera es poder trabajar de nuevo o al menos recibir el dinero que les corresponde del fondo de emergencia. Para los 650 millones de habitantes en América Latina, del cual gran parte trabaja en el sector informal y no recibe ayuda estatal del gobierno, esta pandemia del coronavirus podría convertirse en una cuestión de supervivencia, incluso con una baja tasa de nuevas infecciones. Una de las preocupantes proyecciones de la fundación alemana Konrad Adenauer en un estudio publicado denominado América Latina en la crisis del coronavirus. Hoy queremos profundizar en estos resultados y en las reacciones de los distintos países latinoamericanos frente a esta crisis, y para ello nos acompaña Jan Wojcik. Él es el director para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer. Muy buenos días, señor Wojcik. Muy buen día. ¿Qué tienen en común los países de la región si analizamos los factores que dificultan una respuesta adecuada a esta pandemia?
Bueno, primero son en su mayoría países muy grandes, de mucha especie, y que tienen regiones grandes donde hay poco hospital, hay poco médico, donde a veces el Estado no tiene control. Por ejemplo, en Colombia, en Brasil, en largas áreas donde el Estado no llega. Entonces, la gente que vive ahí es más vulnerable. Que muchas personas, en algunos países hasta 50%, por ejemplo México, trabajan en el sector informal. Esa persona, si hay prohibición de circulación o restricciones en la circulación, pierde su base económica para sobrevivir. En el estudio se critica fuertemente el manejo de la crisis de parte de Brasil y de México, donde se dice que el manejo de ambos países, dirigidos por presidentes populistas, es deficiente y responsable también de la alta tasa de infecciones y muertes. ¿Cómo calificaría usted la situación actual en México y en Brasil? Exactamente. Este es exactamente uno de los resultados más interesantes de este estudio comparativo sobre todos los países en Latinoamérica, que los países con una tradición y una implementación de la democracia, de las instituciones democráticas, manejan mucho mejor la crisis de corona que países como México o como Brasil, gobernados por populistas. En el caso de Brasil, por un populista de derecha o ultraderecha. En el caso de México, por un populista de izquierda, López Obrador. Entonces, los dos tienen en común, como otros populistas en el mundo afuera de Latinoamérica, que niegan la crisis, que dicen que no es nada serio, que dan recomendaciones a la gente de reunirse, de abrazarse, ¿no? En un momento que todo el mundo ya sabe que tenemos que mantener distancia porque el virus si no salta de una persona a la otra. Y en el caso de México, lo que llamó mucha la atención y que causa mucha inseguridad, mucho nerviosismo a la población, es que el presidente en sus comunicaciones diarias emite información contradictoria. Entonces, el ciudadano en México no sabe qué hacer porque recibe un día esa, otro día otra información del presidente. ¿Qué efectos cree que va a tener la pandemia del coronavirus hacia la población que prefiere a estos líderes populistas que ofrecen soluciones súper simples a problemas complejos? ¿Cree que va a bajar el apoyo a candidatos que salgan con ideas populistas y que busquen gobernar un país en la región? Sí, estoy seguro que va a bajar. Ya lo estamos notando hoy en día. En México, AMLO está abajo de los 50%. Bolsonaro está más o menos con 30%. Entonces va a bajar porque la crisis, como dijo Deutsche Welle, después de la lectura de nuestro estudio, desnuda a los populistas. Es muy fácil prometer soluciones fáciles, ¿no? En tiempos donde todo anda bien, pero en una crisis grave, actual, el populista simplemente no tiene nada para ofrecer. Jan Wojcik, el director para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a usted. Esta crisis impacta con más virulencia ahí donde ya existían graves problemas. Las prisiones en la India son lugares inhumanos, con una preocupante falta de higiene. La comida es mala y a menudo sobreviven hacinados. Un caldo de cultivo para el COVID-19. Mohamed Amir Khan recuerda su tiempo en prisión como si fuera ayer. Lo acusaron de varios delitos relacionados con terrorismo. Finalmente fue absuelto de todos los cargos en 2012, pero ya había pasado 14 años en la cárcel. Desde entonces intenta volver a llevar una vida normal, pero hay cosas que simplemente no puede olvidar. Especialmente ahora, durante la pandemia del coronavirus. Amir dice que estuvo confinado en un cuartel con más de 300 personas, el doble de las permitidas. Muchas de las grandes prisiones indias están colapsadas. Esto se debe a que la gran mayoría cumple prisión preventiva,
sumado a las pobres condiciones de sanidad y nutrición, es el caldo de cultivo perfecto para la propagación del virus. Más de 100 personas, entre prisioneros y custodios, dieron positivo por coronavirus en una prisión de Mumbai. Ahora también se han detectado varios casos en otra prisión en Delhi. Es muy preocupante porque mantener el distanciamiento social en las superpobladas prisiones de la India es casi imposible. Para descongestionar las cárceles indias, los prisioneros son liberados bajo fianza o libertad condicional de emergencia, dependiendo del caso, si están enfermos o si su edad es avanzada. Ajay Verma es parte de una red de abogados que trabajan voluntariamente para asegurar la liberación de los reclusos bajo fianza. Pero no todo va tan rápido como debería. Hasta ahora, solo un 10% de los prisioneros han sido liberados bajo fianza, según cifras oficiales. Pero los encarcelamientos continúan. En primer lugar, no debería haber arrestos en casos en los que no hubo violencia. Esos casos solo deberían presentarse cuando se celebran los juicios. Todas estas cosas se pueden hacer a nivel policial, pero si es necesario, las nuevas personas que llegan deben estar en un sector de cuarentena. Muchos reclusos son ahora presa fácil del virus. Apenas tienen protección. Un intelectual ruso dijo una vez que el grado de civilización de una sociedad puede establecerse visitando sus prisiones. Amir dice que se trata de un asunto de derechos humanos fundamentales, es decir, derechos de carácter universal. No importa de dónde sea la persona. Y advierte que hay que evitar una gran tragedia en las prisiones indias. Para finalizar, un pequeño rayo de esperanza. ¿Bailar salsa en tiempos de pandemia? Sí se puede. Una escuela de danza en Groninga, en los Países Bajos, muestra cómo bailar salsa respetando la distancia mínima de seguridad. Aunque eso sí, seguir el ritmo es un poco más complicado.